Serie El Marginal. Em, la pregunta es, ¿por qué es tan interesante, tan atrapante, tan cautivante esta serie? Que ya van por la temporada número 4 y parece ser que va a haber una quinta. Em, Más allá de las actuaciones que son impecables, los actores son, las actrices, les actores son excelentes, no tiene desperdicio todas estas actuaciones. El libro es muy bueno. La hechura, cómo está hecha esta serie es realmente muy entretenida, todo eso. Pero más allá de eso, ¿por qué es que nos cautiva tanto, nos atrapa tanto? Bueno, según nos dice Freud, cuando él trabaja toda la cuestión de las tragedias griegas, ¿no? Las tragedias que se muestran más actualizadas, nos dice que algo nos atrapa tanto porque algo de cada uno de nosotros está reflejado en esa pantalla. Algo de nosotros hay ahí que nos llama, que nos atrapa, nos reconocemos en algún punto, en algún lugar. Y a veces no somos conscientes de eso, pero que algo hay que nos engancha, ¿no? Que nos engancha con algo de nosotros, ¿no? Y eso lo que nos engancha acá, lo que nos atrapa, es ni más ni menos que este empuje, esta tendencia, este deseo que tenemos a ser mejores, a estar mejores, al alcanzar la perfección, a pensar que es posible, ¿no? Es posible ese paraíso, ese mundo ideal, y uno lucha por eso, ¿no es cierto? Uno lucha por tener eso. En estos tiempos que corren, el instrumento que permite llegar a esa posibilidad, a tener esa posibilidad de habitar un mundo mejor, de estar un mundo mejor, tener un mundo mejor, no es ni más ni menos que el dinero. Y ese dinero es, bueno, las circunstancias son cómo uno consigue ese dinero, cómo uno llega a tener ese dinero, cuál es la escala de valores, cuál es el marco de referencia que uno tiene para conseguir ese dinero, y cuál es el grado de conformismo, hasta dónde uno se conforma o no con tener ese dinero. Entonces, ese mundo, ¿no? Ese mundo terrenal, ese mundo del aquí y ahora, de nosotros, en contraposición a ese mundo ideal, ¿no? Ese mundo de la perfección donde todo está habitado, es el que se muestra a lo largo de la cultura humana, de ese mundo terrenal y el mundo de los dioses. Ese mundo lo podemos pensar en la mitología griega o en cualquier tipo de mitología. Vamos a encontrar esa creación ideal, esa quimera, eso que nosotros apuntamos a llegar, y está ese mundo de los dioses. Y en esa creación de la cultura humana vamos a tener que los dioses interactúan con los seres humanos, o sea, con los mortales. Tomemos la mitología que sea, siempre vamos a encontrar ese encuentro, ese desencuentro que va a haber entre los dioses y los seres humanos. Y vamos a tener, por ejemplo, donde es clarísimo en la mitología griega, que hay también semidioses, esos que cuando los dioses se han entreverado con los mortales, y de ahí surgen los semidioses, aquellos que no llegan a ser dioses del todo y que pero son aún más que los mortales. Entonces hay toda una interrelación, una interacción entre estos dioses y estos semidioses, y desde este lugar es que podemos empezar a pensar las cuestiones
de estos personajes, que los más importantes son justamente Diosito y Pastor. Ya con estos nombres estamos viendo con qué elementos, con qué instrumentos podemos ir a pensar todo esto, ¿no? Entonces así tenemos que el personaje de Pastor a mí me lleva automáticamente a pensar en Sísifo, que en la mitología griega es un personaje que traicionó al máximo dios, en este caso es a Zeus, y entonces él, en vez de desaparecerlo, en vez de matarlo, tiene una tortura eterna, que es esta de empujar una piedra extremadamente pesada, empujarla montaña arriba, hasta arriba de la montaña, y así se pasa todo el día. Y durante la noche la piedra rueda abajo, queda abajo, y al día siguiente tiene que volver a empujarla y vuelve a caer. Entonces ahí tenemos este pastor que todo el tiempo trata de estar en libertad, de salir, ¿no? Quedar en libertad, y cuando lo consigue, otra vez vuelve a caer preso, ¿no? Por diferentes circunstancias. O sea, él lucha por salir, ¿no? De salir de ese sino fatal, por así decir, pero otra vez vuelve a caer preso. Por más que tenga estas representaciones, por ejemplo en el último, es esa búsqueda, ¿no? De este padre que lo guía, pero es un padre que lo guía mal, porque en definitiva vuelve a caer, ¿no es cierto? O sea, todo empieza cuando él mata al primer policía, al primer comisario, a partir de los malos pasos en que andaba su hermano, que en definitiva lo terminan matando también a él, ¿no es cierto? O sea, él, por hacer justicia por mano propia, por así decir, o sea, ¿qué es lo que podemos pensar acá, no? Podemos pensar que cuando él se erigió en juez y cuando decidió tomar la justicia en sus manos, es justamente como la ley le llega el castigo y tiene que y él va preso, ¿no? Entonces en estos diferentes momentos, digamos, él quiere reconstruir, ¿no? Pero siempre vuelve a lo mismo, siempre vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Entonces tenemos a este pastor que tiene, en realidad ese es el nombre que él toma, porque en realidad él se llamaba Miguel, que también es otro nombre bíblico, ¿no es cierto? Pero esto de pastor, aquel que guía, ¿no? Aquel que marca el camino, y es justamente a partir de esto, ¿no? De ser, de tener de tener esa faceta dentro de su carácter, de su forma de ser, que es lo que lo engancha a Diosito, ¿no? Diosito que es ¿no? Es que ha sido también engañado por el Padre. O sea, Diosito, todos y cada uno de nosotros de alguna forma, no, de alguna forma no, es la forma que se da, digamos, que es esa de no solamente ser reconocido por el Padre, de alguna forma que nos marca esta cuestión de pertenecer a
una determinada genealogía, o sea, somos hijos de determinada familia y pertenecemos a esa familia, sino que aparte, llegado un determinado momento, que es cuando generalmente se da en la adolescencia, cuando se da esa nominación del padre, una confirmación, una reconfirmación de la pertenencia, de que somos hijos de, y entonces eso nos habilita a poder seguir estando, ¿no es cierto?, en esa posibilidad. Sin embargo, últimamente vengo pensando que no solamente se trata de que nos den el lugar, ¿no?, un lugar en la familia, en una determinada genealogía, y que en algún momento, con posterioridad, no hay un nombramiento, un reconocimiento, un lugar puesto ahí, sino que aparte en ese punto uno tiene que aceptar, o sea, hay algo del orden de la aceptación, algo que uno acepta ese nombramiento o no lo acepta, ¿sí? Tenemos esto, es más común de lo que uno piensa, pero los casos más claros lo tenemos, por ejemplo, con aquellos hijos de delincuentes terribles, ¿no?, por ejemplo, hijos de torturadores o de grandes delincuentes que piden que se les cambie el apellido porque no quieren, es mucho el peso, mucho la carga de pertenecer a una determinada familia. Entonces, ahí se ve como hay un rechazo al hecho de pertenecer a esa genealogía. Y entonces se pide otra vez a la ley esto de cambiar, de llevar otro apellido. Entonces, esto es lo que le pasa a Diosito. Diosito sí pertenece a una genealogía. Le he dado un nombre, pero resulta ser que el padre, el verdadero, el que lo tiene que nominar, ¿no?, que tiene que decir, sí, es mi hijo, lo rechaza y se pone en el lugar del hermano, ¿no? O sea, como que los dos son hijos de la misma madre. O sea, cabría pensar allí qué es lo que pasó con ese padre, el padre de los Borges, digamos, ¿no?, el marido de esta señora, cómo fue la historia ahí, qué es lo que pasa con respecto a la nominación de Borges, de Marito Borges, el mayor. ¿Qué pasó? Que no es capaz de tener, de asumir la paternidad de Diosito, el más chico, y que realmente es el padre. Incluso él era ladrón y a la madre de Diosito, él la obligaba, le pedía, le suplicaba que fueran a robar, y robaban juntos. Es en ese último robo que es cuando la matan a la esposa, ¿sí?, de la primera esposa, la madre de Diosito, ¿no? Entonces, un marginal, sí, alguien que el tema de la ley, de la aceptación, de la falta de la aceptación de que todo no se puede, de que para todo hay un límite, que no todo es posible. Justamente él era un marginal, ¿no? O sea, que estaba marginal, como que estaba ahí en el borde. Entonces, tenemos a Diosito, que no es reconocido por su propio padre, sino que no es nominado por él, ¿no? O sea,
le dicen que es Diosito, incluso él se llama Juan Pablo, ¿no? O sea, cabe pensar que es por el nombre del Papa, ¿no? Juan Pablo, que le han puesto ese nombre, y a él le dicen Diosito, ¿no? Entonces es, es así como muy, siempre es muy niño, ¿no? Siempre es muy niño, incluso tiene los dientes torcidos, ¿no? Como los chicos, esa carita así con los dientes para afuera, que necesitan ortodoncia, ¿no? Ese quedarse en ese lugar de niño, ¿no? Él es juguetón, está dando vuelta con eso, ¿no? Y entonces es como que busca, ¿no? Esta búsqueda de crecer, de madurar, pero no puede, no se da, sigue el camino que le marca teóricamente el hermano, cuando en realidad es el padre, está siempre bajo ese paraguas, ¿no es cierto? Y entonces está, sí, está cuidado, está protegido por él, y, y nos muestra cómo persigue a Pastor. Es todo el tiempo como su modelo, es como aquel que lo va a rescatar. Incluso se dan situaciones en las que él muestra cierta tendencia sexual hacia Pastor. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto lo podemos explicar porque justamente en la pubertad todavía se da no está totalmente definido la tendencia, que puede ser homosexual o puede ser heterosexual, y entonces se encuentra el puber, ¿no? El adolescente se encuentra en la búsqueda de su propia identidad sexual. Y entonces los objetos de amor pueden ser objetos de amor anaclíticos, o sea que son al modo de la madre o del padre que lo criaron, o al modo narcisista, donde se ve en el espejo, ¿no? O sea, como aquel que fue, que le gustaría ser, que es igual como ha sido parte de él. Es una elección de objeto narcisista. Entonces, eso nos da la pauta de que lo que está en esa tendencia, por así decir, de una elección de un objeto narcisista, cuando él se le pegotea a Pastor todo el tiempo, nos está hablando de esa elección de objeto narcisista y de alguien que todavía no tiene muy clara cuál es la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que el mundo o sea, son una y la misma persona, ¿no? O sea, es como uno es la contracara del otro, Pastor y Diosito. Y a esta altura, ya con estos elementos desplegados, podemos pensar que esos dos mundos, digamos, que incluso interactúan uno con otro, tienen una representación en la Biblia, donde el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios que castiga cuando no se respeta el pacto que se hizo con Dios. Que el pacto del Antiguo Testamento es justamente ese, ¿no? De seguir a pie juntillas, a rajatabla, la ley como tienen que ser los mandamientos de Dios, y que cuando cuando se transgrede, cuando no se respeta el pacto, entonces llega el castigo.
llega el castigo divino y entonces sin miramientos es un Dios muy cruel que castiga alevosamente al pecador. En contraposición, y ese es lo que se llama el pacto, ¿no? El pacto entre Dios y los hombres. En el Nuevo Testamento ya nos encontramos con que hay un Dios que se firma un nuevo pacto, que este pacto es aquel que si uno sigue si uno sigue a Cristo, el modelo de Cristo, y aunque uno se equivoque, siempre vamos a ser perdonados porque ya Cristo pagó por todos. Entonces es un Dios más amoroso, es un Dios que entiende, es un Dios del último tiempo del Edipo, nos dijera Freud, porque es un Dios que capaz de amar, un Dios amoroso, ya es un Dios que de alguna forma muestra la falta, nos puede escuchar, tiene la posibilidad de escucharnos y por ende, si uno se arrepiente, corrige el rumbo y puede ser perdonado. Ese es el nuevo pacto entre Dios y los hombres, esa posibilidad de corregir el rumbo y de salir adelante, o sea, de seguir andando de acuerdo a lo que Dios marca, ¿no? La forma en que uno tiene que vivir. Entonces, como vemos, es un Dios es un Dios amoroso, mientras que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel que castiga. Entonces, lo que nosotros tenemos es que en este mundo, ¿no?, de las cárceles, en este mundo de la marginalidad, el que rige es el Dios cruel. Es ese Dios cruel que hasta en estos personajes hasta hay algo del orden del goce, ¿no?, del goce de los cuerpos, la crueldad, del disfrute, de encontrar una satisfacción en esos maltratos que se hacen, ¿no? O sea, en esas torturas que se hacen, porque son muy crueles, ¿no? Son cosas muy fuertes realmente. Entonces, todos esos dioses, o que ocupan el lugar de los dioses, el lugar del máximo, digamos, ¿no?, de ese lugar que es un lugar ficticio, ¿no? O sea, simplemente es una mascarada, lo tenemos a todos estos, hasta el mismo cura, a Galván, el director de la segunda o tercera cárcel, a Antín, el director de la primera, el mismo Borges, Marito Borges, todo el Sapo, todos ellos son estos dioses crueles o que ocupan este lugar de los dioses, y entonces se da allí toda la cuestión de la perversión, que justamente se creen ellos que están en el lugar del Dios, cuando en realidad no son más que un instrumento para ese gran otro que no está barrado, ese gran otro que está en el lugar de la totalidad y de la completud, ¿no? Entonces ellos, con todas esas crueldades que ponen en juego, lo que hacen es renegar de la castración, renegar de que existe una ley, de que todo no se puede, la ley existirá pero para todos, pero ellos se ponen en ese lugar de artífices de la ley. Yo soy la ley, ¿no? Como es lo que demuestran todo el tiempo. Entonces, ese mundo, ¿no?, ese mundo que está regido por
por todas estas relaciones imaginarias que tienen que ver con esto de lo que se muestra, lo que aparece, esto de cómo, en qué lugar estoy, dónde vivo, lo que tengo. O sea, no es ni más ni menos que una degeneración, una mostración de los principios del neoliberalismo, que no es por quién soy que yo valgo, sino por lo que tengo, ¿no? Y para tener es necesario tener instrumentos que me lo permitan. En este caso es el dinero. Entonces, bueno, habiendo dicho esto con respecto a estos personajes, ¿no? Los más importantes, pensemos en las mujeres, en estas mujeres que son las parejas de estos hombres. La más relevante es Gladys, que Gladys tiene muchas agallas, ¿no? Tiene mucha... es así como... Podría llegar a pensarse que tal vez ella es como fue la madre de Marito Borges, maternal, que cuidaba y demás, pero evidentemente, bueno, no sabemos mucho más de la madre de Marito Borges, pero sí como que no transmite ahí la cuestión esta del sometimiento a la ley, sino de hay que hacerlo, podés hacerlo, tenés que hacerlo, ¿no? Una presión, una obligación como para hacerlo. Por otro lado, tenemos a la asistente social, que ella sí tuvo a su padre que estuvo preso. Sabemos que fue policía también y que estuvo en la cárcel. No es mucho lo que nos dicen al respecto, pero después es aquel que buscaba, ¿no? El camino, el camino por fuera, digamos, como para poder salir, y que es el que intentó salir, pero encontraron el cadáver de él en el recorrido de ese túnel, ¿no? Esta chica que está trabajando en las cárceles, ¿no? En ese tipo de... en esa búsqueda, no poder salir de esa falta de ese padre, y va y lo busca, ¿no? Busca esa imagen en los internos, en tratar de reconfortar de alguna forma la dureza de lo que se vive adentro de las cárceles, y que, bueno, a ella le toca vivir un amotinamiento, un motín, y que es terrible, ¿no? Las cosas que ella le toca vivir, incluso hay un intento de violación, si no lo fue, que la lleva a ella a buscar el escapismo de las drogas, medio que se sobrepone a eso, y está hasta que allí encuentra a Pastor, con quien se relaciona y llegan a ser pareja, y cuando ya está todo listo como para poder escapar nuevamente, poder salir de eso, porque ya una vez
los agarraron cuando estaban escapando y se iban a Brasil, si no me equivoco. Ahora los vuelven a encontrar y allí ella es baleada, ¿no? Y no sabemos qué es lo que pasa, y él lo agarran y a Pastor lo están llevando a la cárcel. Que el momento anterior habían logrado, triunfado, salieron del túnel, ¿no? Tanto Pastor como Diosito, y es muy gráfica la escena esta cuando ellos se separan y cada uno toman direcciones opuestas, ¿no? Y Diosito sale corriendo, y se lo ve como él corre, y el otro va hacia el encuentro teóricamente de su pareja, y ahí es donde los van a agarrar. Entonces, bueno, muy interesante todo el recorrido, pero bueno, ese mostrar, ¿no? Hay una frase que siempre dice Diosito: en la cárcel, si no coges, te cogen, ¿no? O sea, como que solamente hay dos opciones: o estar en el lugar de el que se aprovecha de los demás, o estar en el lugar del que es sometido por el otro. Entonces, la pregunta que nos trae el psicoanálisis es si no es posible una tercera posición. Es más, nos demuestra el psicoanálisis que sí es posible una tercera posición, que de acuerdo con el doctor Néstor Brownstein tiene que ver con esta postura, esta posición subjetiva frente a la realidad, que no solamente es esa de la ortonoia, o sea, donde acepto a rajatabla todo lo que se me establece, lo que me dicen, sino la locura, como esto de aislarse, cortar lazos sociales, como es el caso de cuando se pone en juego la paranoia en términos psicoanalíticos, no psiquiátricos, y aquella situación en la que me encierro, me aíslo, me meto para adentro. Y nos dice que hay una tercera posición, que es esta, la de la metanoia, en donde me asumo quién soy, quién realmente soy, hasta dónde puedo llegar, las posibilidades que tengo, lo que puedo, lo que no puedo, lo que se puede, lo que no se puede, y o sea, como que siempre hay en juego una falta, siempre hay en juego todo no se puede. Entonces, en este asumirme, en este hacerme cargo de quién soy, las posibilidades que tengo, y de que soy yo el único que va a decidir qué camino seguir. Entonces, ese es el camino, que no es este de si no coges, te cogen. Bueno, hasta acá.